Quisiera comenzar compartiendo una reflexión de Bill Gates sobre sí mismo, seguida de una extraordinaria observación de Larry Ellison acerca de Gates. Primero, las palabras del propio Bill. Una ventaja crucial que poseía era mi naturaleza fanática. Esto significaba dedicar todas mis capacidades, día y noche, concentrándome exclusivamente en cómo crear software excepcional. Me encantaba esa intensidad fanática. Con el tiempo llegué a disfrutarla profundamente. No creía en los fines de semana ni en las vacaciones. Para muchas personas no era el ambiente laboral ideal. Éramos bastante frenéticos y exigentes. Ahora, las palabras de Larry Ellison sobre Bill Gates, recordando que eran competidores feroces. Bill Gates es una de las personas de negocios más extraordinarias que he conocido. Algunos dicen que Bill es el tipo más brillante que han conocido en su vida. Hay muchos científicos realmente brillantes en nuestra industria. Perdónenme, pero hay muchas personas en el mundo más inteligentes que Bill Gates. Sin embargo, muy pocas personas en el mundo poseen su concentración y resistencia. Alguien una vez comentó, Bill quiere que la gente piense que es Thomas Edison cuando en realidad es Rockefeller. Si fuera Edison sería menos peligroso. Es completamente implacable, es incansable, está absolutamente enfocado y lo quiere todo. Barry Diller mencionó que es joven, despiadado y no está cansado. Viniendo de Barry Diller, eso es un gran cumplido. Bill es duro y lo quiere todo, y tengo un respeto increíble por ese hombre. Recientemente, Bill Gates publicó su autobiografía titulada Source Code. Abarca su infancia temprana y su vida hasta la fundación de Microsoft y algunos años después. Originalmente planeaba basar este análisis únicamente en lo aprendido de Source Code. Sin embargo, decidí crear un episodio sobre cómo trabaja Bill Gates, similar al que hice sobre cómo trabaja Elon. Recopilé todas las notas y destacados de Source Code y 4 libros adicionales sobre Bill Gates. Luego, eliminé todo lo que no estuviera relacionado con su enfoque para construir su empresa. Uno de los aspectos geniales que hizo Bill Gates fue diseñar una compañía que fuera natural para él, que se beneficiara de sus talentos innatos y personalidad. Para cuando llegó a su adolescencia temprana, sus padres habían aceptado que era diferente de muchos de sus compañeros y se habían reconciliado con el hecho de que necesitaba cierta independencia para forjar su propio camino en el mundo. Desde muy temprana edad, Bill Gates descubrió que le gustaba estar obsesionado. Afortunadamente, la escuela a la que asistía, llamada Lakeside, tenía acceso, algo extremadamente raro en ese momento de la historia, a una computadora. Lakeside había establecido una forma para que los estudiantes se conectaran con un gran ordenador mainframe a través de una línea telefónica. Era increíblemente inusual en aquel entonces que los adolescentes tuvieran acceso a una computadora en cualquier forma. Tan pronto como Bill descubre esto, comenta, «Realmente nos enganchamos. Dedicamos todo nuestro tiempo libre a escribir programas, y encontré la actividad y el pasatiempo perfecto que se alineaba con mi personalidad innata. La programación me encajaba porque me permitía definir mis propias medidas de éxito, y parecía ilimitada. La lógica, el enfoque y la resistencia necesarios para escribir programas largos y complicados me resultaban naturales. Me retiraba a mis propios pensamientos. Visualizaba el código de computadora en mi mente. El joven Bill Gates descubrirá, como muchos de los más grandes emprendedores de la historia antes que él, que las restricciones son tus aliadas. Lo pequeño era fundamental. Las computadoras en ese entonces tenían muy poca memoria, lo que significaba que los programas debían ser ágiles, escritos usando la menor cantidad de código posible para no acaparar memoria. Como la famosa frase, habría escrito una carta más corta, pero no tuve tiempo. Es más fácil escribir un programa con código descuidado que se extiende por páginas que escribir el mismo programa en una sola página.
Esto vuelve a una idea que ha surgido las últimas semanas cuando hablamos de James Dyson, quien creía que la ingeniería eficiente es buena ingeniería. Elon Musk diría lo mismo. Bill Gates diría lo mismo. La ingeniería eficiente es buena ingeniería. Lo fascinante es que Bill también dirigió su negocio de esta manera. Tiene una reacción visceral de disgusto. Simplemente odia el desperdicio y las ineficiencias. Una de las formas en que esto se manifestó fue que Bill estaba obsesionado con el control de costos y constantemente presionaba a todos en la compañía al respecto. Warren Buffett dijo que un buen gerente de negocios debe ser un demonio con los costos. Bill Gates era exactamente eso. Además de tener aversión por la ineficiencia y el desperdicio, y la capacidad de hiperconcentrarse, otros dos rasgos de Bill Gates presentes en su infancia temprana que nunca lo abandonarían y están muy presentes mientras construye Microsoft son el hecho de que es despiadadamente competitivo y lleno de energía. Contaría historias en Source Code sobre cómo, incluso cuando era niño, jugaba todo tipo de juegos de mesa con sus hermanas. Monopoly, Risk, juegos de cartas. Tenían que convertir todo en un deporte competitivo. Compraban 2 copias del mismo rompecabezas y luego competían para ver quién terminaba primero. Su otro rasgo notable temprano era el exceso de energía. Se balanceaba. El balanceo mientras estaba sentado, el balanceo mientras estaba de pie. Cada vez que realmente pensaba en algo, el balanceo era como un metrónomo para su cerebro y todavía lo es. Otro rasgo realmente importante para entender sobre Bill Gates, porque nuevamente todo lo que estamos discutiendo es cómo las ideas y los rasgos de personalidad que usó para construir su negocio es que es increíblemente combativo. La primera persona principal con la que fue combativo fue su madre, porque ella trató de controlarlo. Bill Gates es inmanejable, y eventualmente sus padres lo descubrieron. Sus padres sabían que el ritmo de su mente era diferente al de otros niños. Su hermana hacía lo que le decían. Jugaba fácilmente con otros niños, y desde el principio obtenía buenas calificaciones. Él no hacía ninguna de estas cosas. Era un niño agresivo y rebelde. Fue descrito como hiperactivo, inteligente, contrario y desdeñoso. Sus maestros y padres notaron desde temprana edad lo que vendría. Canalizaba intensidad en cualquier cosa que le interesara y nada en lo que no le interesara. Bill Gates vive en estados binarios. Aparecerá una y otra vez. Es completamente apático o completamente obsesionado. Y una de sus primeras obsesiones, como muchos de los más grandes emprendedores de la historia, fue la lectura. Para la escuela primaria estaba leyendo mucho por mi cuenta en casa. Estaba aprendiendo cómo aprender por mí mismo, y me gustaba la sensación de poder absorber rápidamente nuevos hechos y entretenerme con libros. La escuela se sentía lenta en comparación. La lectura era mi estado predeterminado. Cuando leía, las horas volaban. Me desconectaba del mundo. Estaba en mi propia cabeza. Los libros eran lo único sobre lo que mis padres nunca cuestionaban gastar dinero. Uno de nuestros mayores tesoros era un conjunto de la enciclopedia World Book. Leí cada volumen de la A a la Z. Nuevamente, debo señalar esto. La máxima para esto es que devoran estantes enteros. Esta idea de leer cada libro sobre un tema, leer bibliotecas enteras, reaparece una y otra vez en estas biografías de grandes personas que hicieron grandes cosas. Thomas Edison, Winston Churchill, Elon Musk, Edwin Land, Bill Gates, devoran estantes enteros. Si están interesados en un tema, creo que están obligados, no pueden evitarlo. Deben leer todo lo que puedan conseguir al respecto. Tenía una confianza creciente en mi propio poder intelectual. Con esta confianza también vino el sentimiento de que la brecha intelectual entre los adultos y yo se había derrumbado. Mi padre más tarde diría que este cambio sucedió abruptamente. Dijo, se convirtió en adulto de la noche a la mañana. Un adulto argumentativo, intelectualmente contundente y a veces no muy agradable.
Tenía 9 años. Hay un libro sobre Bill Gates que debe estar en cualquier lista de los mejores. Uno de mis libros favoritos que he leído se llama Hard Drive, Bill Gates y la creación de un imperio Microsoft. Lo he leído 2 veces y he hecho 2 episodios sobre él. La razón por la que encuentro ese libro tan interesante es porque se centra en la capacidad de Bill Gates para concentrarse. Hablaba de esto en Source Code. Era muy deliberado sobre en qué ponía energía. Creo que esa es una gran diferencia entre las personas que logran grandes cosas y las personas que quieren pero nunca lo hacen. Debes ser muy deliberado sobre en qué pones tu energía. Me sentía más cómodo en mi propia cabeza. Podía pasar días sin hablar, emergiendo de mi habitación solo para las comidas y la escuela. Esto se convirtió en un problema tan grande que tuvieron un terapeuta familiar. El terapeuta estaba allí principalmente para tratar de moderar la relación entre Bill y su madre. La razón por la que menciono esto es porque habrá muchas veces a lo largo de la vida del joven Bill Gates donde los adultos mayores se dan cuenta de que este niño es especial. Tiene una voluntad de hierro y simplemente no va a funcionar. Esencialmente, lo que sucede es que el terapeuta les dice a sus padres que deben aflojar el control sobre él. Se romperán antes que él. Más adelante en el libro, cuando Bill Gates ya está dirigiendo Microsoft durante unos 20 años, habla sobre el hecho de que no entiende por qué es tan raro que las personas dirijan una empresa que fundaron durante múltiples décadas. Vuelve a esa resistencia y enfoque legendarios que Larry Ellison observó en él. Este fue el resultado final de la terapia familiar. Mi padre compartió lo que dijo el Dr. Cressy. «Ríndanse», les dijo a mis padres, «él va a ganar, relájense, no lo fuercen, den a su hijo más libertad». Cualquier adulto que entrara en contacto con el joven Bill Gates notaba que tenía mucha confianza innata. Tenía una alta opinión de sí mismo desde muy joven. Creo que esto es una de las cosas más importantes. Me encantó la autobiografía de Michael Dell. Una de mis cosas favoritas que Michael Dell compartió en el libro fue la idea de que iba a intentar enfrentarse a la compañía más grande del mundo con $1000 desde mi dormitorio. Y dice, ¿estaba un poco lleno de mí mismo a los 19? Claro que sí, creo que tienes que estarlo para hacer algo importante. Muy similar a la línea en este libro. Bill tenía mucha confianza innata. Tenía una alta opinión de sí mismo desde muy joven. Una de las cosas más inteligentes que Bill hizo desde muy joven fue que comenzó a consumir montones de biografías. Pasamos horas al teléfono diseccionando sus vidas. Analizamos el camino que siguieron hacia el éxito con intensidad. Nuevamente, no puede hacer nada sin hacerlo con intensidad. Me encantaba cómo la computadora me obligaba a pensar. Era completamente implacable ante la negligencia mental, lo cual realmente lo perturba. Exigía que fuera lógicamente consistente y prestara atención a los detalles. Una coma o punto y coma mal colocado, y la cosa no funcionaría. Este ciclo de retroalimentación era adictivo. Tiene unos 13 años en este punto de la historia. La sensación de mejorar cada vez más era emocionante. Escribir programas fluía de una combinación de habilidades que me resultaban fáciles. El pensamiento lógico era una y la capacidad de concentrarme intensamente durante largos períodos era otra. La programación también avivaba la necesidad persistente que tenía de demostrarme a mí mismo. Era un estudiante de 8º grado confiado en mi poder cerebral y convencido de que mi intensidad significaba que podía hacer cualquier cosa que los chicos mayores pudieran hacer, si no mejor. La forma en que termina este párrafo habla de su hipercompetitividad. Estaba decidido a no dejar que nadie me superara. Aquí es cuando conocerá a su futuro cofundador, Paul Allen, en Lakeside. Paul Allen es 2 años mayor que él. Hay algo que Bill Gates dice en algunos libros diferentes. Se sentía atraído por un campo donde no hay camino. No hay una pista frente a ti. Tienes que descubrirlo por ti mismo.
Una forma en que hablaría de esto más tarde cuando se le pidió que diera consejos si estuviéramos comenzando de nuevo. Si eres una persona joven, ¿qué harías hoy? Obviamente no comenzarías Microsoft hoy. Y dice que deberías buscar territorio virgen para identificar oportunidades. Y eso es exactamente lo que encontramos donde estamos en la historia, porque dice que no hay instrucción. Sabíamos más que nuestros maestros y nos vimos obligados a intentar armar cómo escribir nuestros primeros programas por nuestra cuenta. Más adelante hablaré de que no podíamos ver tutoriales de YouTube sobre cómo codificar porque no había Internet. A medida que pasaban las semanas, muchos de los niños que primero jugaron con la terminal perdieron el interés y se alejaron, dejando un pequeño grupo de adherentes dedicados. Esa es la palabra favorita de Bill Gates por mucho: dedicados. Esta es la clave. La naturaleza humana es rendirse en todo. Recuerda lo que Larry Ellison dijo sobre Bill Gates. Hay muy pocas personas en el mundo que tengan su enfoque y resistencia. Y creo que tiene 14 años cuando se entrega a esta obsesión y realmente le da la forma en que va a trabajar por el resto de su vida. Hay una gran línea en ese libro, Hard Drive, donde dice que todo lo que Bill hacía lo hacía al máximo. Trabajaría todo el día en la computadora y tendrían acceso a este laboratorio de computación por la noche. Pero luego estaría en casa a las 10 de la noche y pensaba, ¿por qué voy a ir a dormir? Debería estar trabajando en la computadora, así que se escabullía de su habitación en casa, se subía por la ventana de su dormitorio, tomaba el autobús e iba a trabajar toda la noche en la computadora. Esa sería la primera de muchas noches que me escabullí durante años después. Y esto es realmente importante que hiciera esto. Esta es una de mis líneas favoritas en todo el libro. Muchas personas exitosas que he conocido han descrito cómo, después de enamorarse de su campo elegido, tuvieron que pasar un periodo de trabajo duro y concentrado. Es el momento en que el interés crudo se transforma en habilidad real. Eso es tan importante. Este periodo, que fue realmente solo unos 4 meses, estableció un estilo de trabajo para mí que duraría décadas. Sin restricciones de costo o tiempo, caería en una zona de enfoque total. Tan rápido como completaba una sección de un programa, podía pedirle a la computadora que lo ejecutara, dándome una respuesta instantánea sobre si estaba en lo correcto o equivocado. Probar algo, ver si funciona. Si no, intentar de nuevo con algo diferente. No podíamos ver tutoriales de YouTube en Internet. No había Internet y los libros guía eran raros. Él y Paul Allen están tan hambrientos de conocimiento que se sumergían en contenedores de basura. Esta es la forma de pensar en esto. ¿Cuánto lo quieres realmente? Porque hay alguien ahí fuera como Bill Gates o Michael Dell que lo quiere profundamente y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para obtener la información que necesita y que lo ayudaría a lograr sus objetivos. Al final de cada día, alguien sacaría la basura. Incluida en esa basura habría papel de computadora usado, impreso con líneas de código, cualquier cosa en la que los ingenieros estuvieran trabajando ese día. Por la noche, cuando todos los empleados se habían ido a casa, Paul y yo íbamos a la parte trasera del edificio para ver qué podíamos encontrar en el contenedor. Tenía 13 años aprendiendo en mis propios términos con una máquina de $500,000 como mi maestra. Y cuando dice que estableció un estilo de trabajo, esto es lo que quiere decir. Me quedaba dormido en la terminal más veces de las que puedo recordar. Mi nariz golpeaba las teclas durante 1 o 2 horas. Luego me despertaba e inmediatamente comenzaba a codificar de nuevo. Así que eso es la escuela secundaria. Eso es Harvard. Eso es Microsoft. Todos los que se encuentran con Bill informan verlo hacer esto. Mi enfoque era rápido y directo. Bill amaba el conflicto al construir su empresa. Otra cosa que tendrá en común con muchos emprendedores históricos. Creo que la mejor cita que describe esto es de Jeff Bezos, quien también era así. Si tengo que elegir entre acuerdo y conflicto, elegiré conflicto cada vez. ¿Por qué? El conflicto siempre produce un mejor resultado.
De vuelta a Bill Gates, era un niño trabajando como un maníaco hasta altas horas de cada noche. Rompí mi récord de trabajo sostenido, una vez sin irme durante casi 100 horas seguidas. Eso significaba no ducharse y apenas comer durante casi 4 días. Cuando piensas en por qué todos estos fundadores quieren conflicto porque quieren ganar. Quieren mejora. Necesitan desesperadamente ser los mejores. Steve Jobs hablaría sobre el beneficio del conflicto. Jeff Bezos habló sobre el beneficio del conflicto. Bill Gates habla de ello. Rápidamente comienza a convertirse en el mejor programador de su grupo de amigos. Pero luego se encuentra con un programador mayor con mucha más experiencia y verás su reacción a esto. Alguien había revisado mi trabajo como un maestro de escuela. La persona lo había destrozado por completo. No solo estaba arreglando problemas, sino toda la estructura y diseño de lo que había escrito. Normalmente mi primera reacción habría sido defenderme. Si alguien en Lakeside intentara criticar mi código, podría responder, «De ninguna manera, estás equivocado». Pero esta vez, mientras me sentaba leyendo sus comentarios, estudiando el código, pensé para mí mismo, «Oh, vaya, este tipo tiene tanta razón». Nunca había conocido a nadie tan vigilante y perspicaz sobre la codificación de computadoras. Constantemente devolvía mi trabajo con correcciones que lo elevaban a niveles que no sabía que existían. Esa es una línea tan importante. Constantemente devolvía mi trabajo con correcciones que lo elevaban a niveles que no sabía que existían. Norton me abrió un nivel completamente nuevo. Esta idea de que quiere que le respondan, quiere tener razón. Akio Morita, el fundador de Sony, es notable cuántas de estas personas que admiramos como Bezos o Jobs o James Dyson estudiaron a Akio Morita y Sony. Una de las ideas más interesantes que Akio Morita escribió en su autobiografía, un libro llamado Made in Japan, fue el hecho de que creía que más empresas deberían contratar a un crítico pagado. Cuando Akio descubrió esto, Sony estaba fabricando equipos de audio. Encontró a alguien que tenía un oído muy avanzado, alguien que amaba Sony y quería que sus productos fueran lo mejor posible. En ese momento era solo un estudiante universitario. Akio le da un trabajo. Su trabajo es, vamos a lanzar este nuevo producto, y vas a destrozarlo y decirnos qué y cómo puede ser mejor. Ese crítico pagado que comienza como estudiante universitario eventualmente se convierte en presidente de Sony. Lo que Akio te diría y lo que Bill Gates está descubriendo es que debes contratar personas y usar herramientas que te hagan mejor. Cuando Bill Gates va a Harvard, vuelve exactamente al mismo estilo de trabajo. Entre estudiar y programar, podía estar despierto durante 36 horas seguidas. Siempre que el agotamiento se apoderaba de mí, colapsaba durante 12 o más horas completamente vestido con los zapatos todavía puestos. Repetí esta rutina durante meses. Él y Paul están hablando sobre qué tipo de negocio quieren comenzar. Y la idea de fabricar hardware nunca atrajo a Bill Gates. Cada vez más me enfriaba la idea de construir hardware. El negocio de fabricar computadoras parecía demasiado arriesgado para mí. Tendríamos que comprar piezas, contratar personas para ensamblar las máquinas y encontrar mucho espacio para lograrlo. El software era diferente. Sin cables, sin fábricas. Escribir software era solo poder cerebral y tiempo. Nuevamente, vuelve a su infancia temprana. ¿Qué le gusta hacer? Le gusta estar en una habitación solo, súper concentrado durante 36 horas seguidas. Y eso era lo que sabíamos hacer, lo que nos hacía únicos. Era donde teníamos ventaja. Creía que incluso podíamos liderar el camino. Esa idea quiere elegir un campo donde pueda ser el mejor absoluto. Cuando fue a Harvard pensó, «Oh, tal vez estudiaré matemáticas». Y luego llega a Harvard y se da cuenta, «Oh, hay muchas personas que son mejores que yo en matemáticas. Así que necesito encontrar un campo diferente al que entrar». La oportunidad de iniciar una empresa de software realmente surge porque Paul Allen corre a la habitación del dormitorio de Bill Gates en Harvard
y en su mano sostiene el número de enero de 1975 de Popular Electronics. Durante 3 años, Paul y yo habíamos estado hablando sobre cómo las nuevas computadoras que explotaban la mejora exponencial de los chips podrían cambiar todo. En la portada de esa revista estaba el Altair, que era una computadora personal fabricada por esta compañía en Albuquerque, Nuevo México, llamada MITS. Paul y Bill deciden llamar en frío a Ed Roberts, quien es el presidente de MITS, porque Ed Roberts necesita a alguien que escriba software para su hardware. Bill dice: expliqué que casi habíamos terminado de escribir una versión de BASIC para el Altair y nos gustaría mostrárselo. Roberts me dijo que ya había recibido llamadas de personas que afirmaban tener el mismo software. Dijo: la primera persona que pueda producir una versión funcional obtendrá el trato. 2 partes importantes de esto. 1. Bill Gates dijo que no tenían ningún software escrito. Todos estábamos fingiendo nuestro camino. Y 2, la razón por la que he estado insistiendo en la forma en que Bill trabaja, que simplemente se concentra en la tarea hasta que está hecha, que está dispuesto a trabajar hasta el borde del agotamiento y colapsar con su ropa con su cara en el teclado, y luego saltar y volver al trabajo. Esto fue importante muchos años después de que desarrolló ese hábito, porque eso es exactamente lo que va a hacer para escribir su versión de BASIC. Van a llegar primero. Paul Allen se mudará a Albuquerque y comenzará a trabajar en MITS. Bill irá y vendrá a Harvard, pero esto es lo más importante. Esta es la ola que están montando. Por eso eventualmente abandonará, porque se dio cuenta de que hay un fenómeno tecnológico que los dejará atrás si no se aprovechan de él ahora mismo. La informática siempre había sido un recurso escaso y protegido, aunque nadie podía comprenderlo completamente en ese momento. Esa escasez estaba a punto de dar paso a la abundancia, y las computadoras estarían muy rápidamente disponibles para millones de personas. Hay muchas pistas de que están en algo. Aquí hay una pista de que estás en algo. Los verdaderos fanáticos conducían cientos e incluso miles de millas a Albuquerque para recoger su Altair. Al llegar a trabajar por la mañana, no era inusual encontrar vehículos recreativos acampados en la esquina, esperando su Altair como si fuera pizza para llevar. Esa oficina en un centro comercial rodeada de un lugar de cambio de cheques, una lavandería y un salón de masajes fue el punto cero de lo que se llamaría la revolución de la computadora personal. Ed Roberts tenía la idea correcta, pero subestimó enormemente su popularidad. Había pronosticado que podrían encontrar 800 clientes al año dispuestos a desembolsar el dinero por su propia computadora. En cambio, en los primeros meses vendieron miles. Nuevamente debo repetir esto porque esto simplemente aparece una y otra vez. Me vuelve loco que tan pocas personas estén dispuestas a estudiar la historia y aprender de la naturaleza humana. Para un producto innovador, los mercados son a menudo más grandes de lo que puedes predecir. Por alguna razón, nuestra especie tiene dificultades para captar ese hecho. Para un producto innovador, los mercados son a menudo más grandes de lo que puedes predecir. Lo ves una y otra vez. Hablé sobre esto la semana pasada en el episodio de Dyson. Lo hizo con aspiradoras. Akio Morita lo hizo con el Sony Walkman. Steve Jobs lo hizo con el iPhone. Para un producto innovador, los mercados son a menudo más grandes de lo que puedes predecir. Aquí hay otra cosa loca que me sorprende. A veces puede ser una oración o un párrafo, y simplemente lo miro fijamente y lo lees una y otra vez y simplemente te detienes. No vas a ningún otro lado y solo piensas en qué demonios está pasando. ¿Cuán importante puede ser este párrafo? Estoy a punto de leerte uno. Es tan extraño que Bill vuelve a tener el ego y mucha confianza. Hay algo en esto. La idea de que Bill incluso pensara que podías iniciar una empresa de software puro. Estas son las condiciones. Esta es la cultura en ese momento en la que Bill tuvo esta idea muy inusual. Se aceptaba generalmente que el software debería ser gratuito.
El software era algo para copiar de un amigo, compartir abiertamente o incluso robar. Siempre había sido gratuito. ¿Por qué no regalarlo? Pero Paul y yo queríamos construir un negocio. Nuestra convicción, llegada después de muchas conversaciones nocturnas, era que a medida que las computadoras personales se volvieran más y más baratas y se extendieran a empresas y hogares, habría una demanda casi ilimitada correspondiente de software de alta calidad. Ese es el final del párrafo. ¿Cuánto software en el mundo se vende anualmente ahora? ¿Sabes qué tan increíble es esto? Ese párrafo es una locura. No existe tal cosa como una empresa de software puro. Tus clientes ni siquiera creen que se deba pagar por tu producto. Casi nadie tiene una computadora personal, pero Bill Gates tiene creencia, tiene convicción. Por eso es peligroso apresurarse y saltarse cosas. Releí ese párrafo probablemente 15 veces antes de leértelo. Es una de las cosas más locas de entender en esta historia. Nunca lo había escuchado describir de esta manera. Queríamos hacer una fábrica de software. Proporcionaríamos una amplia gama de productos que serían considerados los mejores del negocio. Y si las cosas iban realmente bien, pensé que tal vez podríamos tener un gran equipo de programadores calificados trabajando para nosotros. Microsoft iba a ser una fábrica de software. Íbamos a tener muchos productos desde el principio. Queríamos que nuestro software estuviera en cada computadora personal del mundo. Las empresas de software no existían. Nuevamente, esto es una locura. Nuestro producto era algo que los clientes pensaban que debería ser gratuito, pero teníamos un cliente y fe en que podríamos construir a partir de ahí. Ese único cliente es esta pequeña empresa en Albuquerque, Nuevo México, en un centro comercial rodeado de un lugar de cambio de cheques y un salón de masajes. Esos son los humildes comienzos de lo que será una de las empresas más exitosas jamás creadas. Ahora es un emprendedor joven e inexperto y hace un mal trato. Termina salvando su trasero más tarde, pero el trato que firmaron con MITS les dio derechos exclusivos para sublicenciar software. Cualquier otra empresa que quisiera usar el BASIC tenía que obtener el código fuente, que describe como la receta del BASIC, a través de MITS y no de Microsoft. Este es un maltrato. Terminarán en una demanda por esto. Casi mata a Microsoft en la cuna también. Quiero volver a este tema recurrente de que Bill Gates quería ser dedicado. Habla de sí mismo, de todos sus cofundadores, de todas las personas que trabajan en Microsoft. Él era el capataz. También era el que estaba tan preocupado y asustado. Siempre me preocupaba que no nos moviéramos lo suficientemente rápido o trabajáramos lo suficientemente duro. Cuando comencé este viaje para convertir nuestras ideas sobre software en un negocio viable, encontré un modelo a seguir en el fundador de Digital Equipment Corporation, Ken Olsen. Aprendió sobre la marcha y con el tiempo se convirtió en un maestro de su negocio. Razoné que él, y por extensión yo, podríamos adquirir las habilidades y conocimientos que fueran necesarios. Así que sostiene a Ken Olsen como modelo a seguir. Está observando a Ed Roberts. Están integrados dentro de MITS y él dice, «Oh, esto es, estamos aprendiendo toneladas porque esta es una empresa realmente mal administrada». MITS estaba en el centro de una nueva industria en auge, y sin embargo, era un frenesí de iniciativas confusas, estrategias a medias, planes en constante cambio y, en última instancia, clientes enojados a veces. Incluso algunas de las personas más importantes culpaban a su jefe, Ed Roberts, y eran francas sobre por qué todos tenían miedo de plantear sus preocupaciones. Está implícito, pero no explícitamente dicho. Ed Roberts no es Bill Gates, y el problema es que construyó una cultura empresarial que es lo opuesto de lo que la mayoría de los grandes fundadores quieren. Quieren que respondas, no te respetarán si eres un adulador. Todos tenían miedo de Ed Roberts. Por lo tanto, ¿qué sucede? Nadie te dice la verdad. Todos excepto Bill Gates. Ed encontraba a Bill Gates muy confuso porque todos los demás le estaban besando el trasero.
y tienes a este joven que le está gritando en la cara. Parecía divertido por toda mi actitud, la energía y la intensidad. Mi necesidad de resolverlo ahora, personalidad. Tenía una intensidad excitada y siempre activa, y dice que fue dedicado desde el primer día. Cada vez que no estaba durmiendo, estaba codificando o escribiendo una carta para generar negocios. Mi mente estaba fija en el siguiente paso: personas para contratar, tratos que cerrar y nuevos clientes que encontrar. Ya mencionamos esto antes. Bill rastreaba cada centavo y regañaba a sus cofundadores y a los primeros empleados cuando no hacían lo mismo. Escribe su plan de negocios en 7 páginas. Mi principio rector es no adelantarnos y ahogarnos en costos. Esa es la primera oración. Nuestros 2 objetivos principales, escribí, fueron: número 1, crecer en tamaño y reputación, y 2, ganar dinero. Esa carta marcó la siguiente fase de un esfuerzo concertado para establecernos como una empresa independiente. ¿Qué quiere decir con empresa independiente? Tiene un cliente. Están trabajando muy de cerca con ellos. Es una empresa mal administrada. Tenemos que diversificarnos de este tipo tan pronto como podamos. Otra cosa inteligente que hizo Bill. Me preocupaba que todavía dependiéramos tanto de MITS y comienzan a tener estas peleas, ya que MITS tenía derechos mundiales sobre el BASIC. Cada vez que encontrábamos un cliente para el código fuente, el contrato tendría que pasar por MITS. Si firmábamos un trato, entonces teníamos que dividir los ingresos con ellos. Bill va a contraatacar. Va a salirse de este trato. Otra cosa que era importante para él: quería estar rodeado de otras personas de alta energía e intensas. Para entonces, podía reconocer instantáneamente a otras personas que admitían mi tipo de exceso de energía. Steve Ballmer lo tenía más allá de cualquier persona que hubiera conocido. Quiere estar rodeado de personas de alta energía e intensas. Nuevamente, otra forma en que trabaja. Presta atención a todo. El enfoque era Microsoft y todas las cosas que se estaban cayendo por las grietas. Gastos de viaje, supervisión de empleados, seguimiento de clientes y negociaciones de contratos. Me quejé de que todavía no habían conseguido una tarjeta de crédito de la empresa hoy. Eso sería algo obvio. Escribí: hemos gastado $14,000 desde que me fui, y no pensar en el flujo de efectivo o cuidar las regalías de memoria es una forma de enviarnos por el desagüe. A pesar de toda la charla sobre trabajo duro y largas horas, está claro que ustedes no han hablado sobre Microsoft juntos o incluso pensado en ello individualmente, al menos no lo suficiente. En cuanto a dar nuestra última medida, el compromiso simplemente no se está cumpliendo. Cuando comenta sobre esta carta y estas conversaciones que tiene con las personas con las que trabaja, esto es lo que dice: siempre he sido el capataz, el que se preocupaba incesantemente por perder nuestra ventaja y temía que, si no teníamos cuidado, nos hundiríamos. Vimos a una startup prometedora tener acreedores arrastrando los muebles 18 meses después, y estábamos presenciando los crecientes problemas en MITS, que tenía la ventaja, pero parecía carecer del rigor de gestión para mantenerlo. Es muy interesante para mí cuánto del libro habla de lo preocupado que estaba. Steve Jobs dijo que la victoria en nuestra industria se deletrea supervivencia. Está muy claro por sus acciones que Bill Gates estuvo de acuerdo. Sabíamos el trabajo principal de desarrollar software. Me preocupaba. Ahí está esa palabra de nuevo. Me preocupaba que no estuviéramos aprendiendo todo lo demás lo suficientemente rápido. Siempre está preocupado. Hay esta empresa que entra llamada Pertec. Pertec va a comprar MITS por $6 millones, y en ese momento parecía una de las peores cosas que le pasó a Microsoft. Termina siendo lo mejor porque lo que sucede es que después de que compran todo lo relacionado con Microsoft, se detuvo por completo. Pertec deja de pagar los pagos de regalías a Microsoft. El acuerdo de licencia se detuvo. Se negaron a vender nuestro BASIC a cualquier otra empresa.
No estaban haciendo esfuerzos para vender nuestro software y estaban bloqueando tratos, incluso cuando más y más empresas nos estaban solicitando. Esto va a causar la demanda. Hay otra oración en ese libro Hard Drive, que es una de mis descripciones favoritas de un joven Bill Gates, y habla de esta demanda porque Ed Roberts vendió su empresa a Pertec, pero les había advertido sobre Bill Gates. No es un tipo promedio. No es algún punk de 21 años. Roberts había advertido a Pertec que tendría sus manos llenas con Gates, pero nadie le escuchó. Pertec seguía diciéndome que estaba siendo irrazonable y que podían lidiar con este tipo. Roberts dijo, es un poco como Roosevelt diciéndole a Churchill que podía lidiar con Stalin. Esta idea, que ya he repetido varias veces, simplemente presta atención a cada pequeño detalle. Él fue quien negoció el contrato con ellos para empezar. Se me hizo cada vez más claro que Pertec no tenía intención de pagarnos regalías atrasadas ni sublicenciar el BASIC a ninguna otra empresa. Sin embargo, ahora me preguntaba si siquiera habían leído nuestro contrato. No transferimos la propiedad del software a MITS. Lo licenciamos a ellos y estaban obligados por el contrato a hacer sus mejores esfuerzos para sublicenciar el software a otras empresas. Esto es realmente muy importante. Cuando una empresa acepta hacer sus mejores esfuerzos, acepta hacer todo lo que esté en su poder para cumplir con lo que se estipule en el contrato. Dije que aceptamos la licencia exclusiva si MITS acordaba hacer los mejores esfuerzos para licenciar nuestro código fuente. Sus abogados respondieron diciendo que nadie acordó los mejores esfuerzos. Considerarían en cambio el término esfuerzos razonables, pero no acepté. No firmaría el contrato a menos que los mejores esfuerzos estuvieran en el contrato. Esto es nuevamente años antes de que estén peleando en una demanda. Eso fue tan importante. Los mejores esfuerzos lo fueron. Esa decisión va a salvar el trasero de Bill Gates más tarde. Nuestro desafío central era convencer al árbitro de que, número 1, muchas empresas querían licenciar nuestro producto. Número 2, Pertec admite que estaba bloqueando esas licencias cuando estaban contractualmente obligados a hacer sus mejores esfuerzos para facilitarlas. Casi se quedan sin dinero. Esta es nuevamente la razón por la que Bill Gates estaba tan concentrado en esto. Quería un amortiguador de 1 año. Vamos a tener suficiente dinero en nuestra cuenta bancaria para que si nadie nos paga durante 1 año, vamos a sobrevivir. El árbitro se pone del lado de Microsoft. Terminó nuestra licencia exclusiva con MITS, aclarando definitivamente que éramos propietarios de nuestro código fuente. Inmediatamente llamamos a todas las empresas que habían estado esperando el software. En cuestión de semanas teníamos dinero entrando de 5 o 6 clientes. Luego vuelve a la importancia de tener este enfoque dedicado. Como una de esas escotillas herméticas en un submarino, podía cerrar el resto del mundo. Impulsado por el sentido de responsabilidad que sentía por Microsoft, había cerrado la puerta de la escotilla y bloqueado la rueda. Sin novia, sin pasatiempos. Era la única forma que conocía para mantenerme adelante. Y esperaba una dedicación similar de los demás. Teníamos esta enorme oportunidad frente a nosotros. ¿Por qué no trabajarías 80 horas a la semana en su búsqueda? Sí, era agotador, pero también era emocionante. Necesitaba un socio comercial las 24 horas del día. Se está dando cuenta de que Paul no va a ser su socio a largo plazo. Un par que resolvería y discutiría grandes decisiones conmigo. Alguien que revisaría listas garabateadas de qué clientes podrían o no pagar y discutiría cómo se vería nuestra cuenta bancaria como resultado. Steve Ballmer se unió en 1980 y se convirtió en el socio de 24 horas que necesitaba. El libro Source Code termina cuando se mudan de Albuquerque a Washington. Está conduciendo de regreso. Y creo que esto es una de las cosas más importantes que nuevamente reaparece una y otra vez en estas biografías, en estas autobiografías. Cuando tienes un éxito extremo como el que ha tenido Bill Gates, no hay forma de que pudieran haber predicho la escala de su éxito.
No tiene idea de lo que le espera. No era solo yo mudándome de regreso. Era Microsoft, la compañía que un amigo y yo habíamos co-creado con ese pequeño grupo de empleados y un negocio rentable en crecimiento, y que desde ese momento en adelante sería una parte integral de quien yo era. Mi camino estaba establecido. Apenas podía imaginar hasta dónde me llevaría. Bill va a escribir 2 autobiografías más. La segunda se centrará en la construcción de Microsoft. Obviamente, cuando salga, la leeré y haré un episodio inmediatamente. Y la tercera será sobre su filantropía y su fundación. Lo que voy a hacer ahora es simplemente extraer un par de otras ideas y destacados de 4 libros adicionales que leí sobre Bill Gates. El primer libro es Hard Drive. Bill Gates y la creación del imperio Microsoft. Sigue siendo mi libro favorito que he leído sobre Bill Gates. La narración en ese libro es absolutamente fenomenal, y es por la narración fenomenal que las ideas se implantan en tu cerebro y las recuerdas. Este es un tema muy importante que recurre una y otra vez, el hecho de que la gente compra historias. Steve Jobs dijo que los narradores son las personas más poderosas del mundo. Don Valentine, fundador de Sequoia, dice que el arte de contar historias es críticamente importante. La mayoría de los emprendedores que vienen a hablar con nosotros no pueden contar una historia. Aprender a contar una historia es increíblemente importante porque así es como funciona el dinero. El dinero fluye en función de las historias. El primer destacado de Hard Drive del que voy a hablar es el hecho de que para 1990, recuerda que están comenzando Microsoft a finales de los 70, queremos hacer una empresa de software puro, pero todos nuestros clientes piensan que debería regalarse gratis. No existe tal cosa en ese momento. Bueno, para 1990, Microsoft se había convertido en la primera empresa de software en la historia en vender más de $1,000 millones en software en un solo año. Hay una gran cita de Bill Gates en Hard Drive. Puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Bill tenía 11 años cuando dijo esto. Todo lo que Bill hacía, lo hacía al máximo. Lo que hacía siempre iba mucho más allá de todos los demás. Todo lo que hacía, lo hacía competitivamente y no simplemente para relajarse. Era un individuo muy motivado. La computadora desencadenó una pasión profunda y una obsesión en él. Devoraba todo lo que podía conseguir sobre computadoras y cómo comunicarse con ellas. A menudo enseñándose a sí mismo sobre la marcha. A menudo era después de la medianoche cuando terminaba su trabajo. Era cuando teníamos tiempo libre que realmente nos metimos en las computadoras, dijo Bill. Quiero decir, entonces me volví dedicado. Era día y noche. Ten en cuenta que cuando dice eso, está describiendo un punto de su vida cuando tenía 13 años. Y nuevamente está usando su palabra favorita, dedicado. Así es como sus amigos en la escuela secundaria y la universidad lo describirían. Estaba seguro de sí mismo. Era agresivamente, intimidantemente inteligente. No tenía gracias sociales. Era uno de esos tipos que sabía que era más inteligente que todos los demás. Y sabía que tenía razón todo el tiempo. Era duro, confrontacional. Su intensidad hervía en emoción cruda y desenfrenada. Tenía un sentido de aventura. Era un tomador de riesgos, un tipo que le gustaba divertirse y con el que era divertido estar. Tenía un inmenso rango de conocimiento e interés y podía hablar extensamente sobre cualquier número de temas. También sabía que quería ser rico. Aunque Bill no sabía qué iba a hacer con su vida después de la escuela secundaria, parecía confiado en que lo que fuera que hiciera le haría ganar mucho dinero. Había hecho tal predicción sobre su futuro en varias ocasiones. Voy a hacer mi primer $1 millón para cuando tenga 25. No se dijo como una jactancia o incluso una predicción. Hablaba del futuro como si su éxito estuviera predestinado, como si fuera algo dado, tan seguro como la prueba matemática de que 1 más 1 es igual a 2.
Bill Gates más tarde le diría a un amigo que fue a Harvard para aprender de personas más inteligentes que él, y se fue decepcionado. Uno de los libros que tengo muchos destacados sobre Bill que quiero compartir contigo es en realidad la autobiografía de Paul Allen, pero es realmente interesante. Paul Allen y su madre están en este libro Hard Drive, y la madre de Paul Allen advertiría a su hijo sobre Bill Gates. Dijo que era un caminante del borde. Este es un ejemplo de eso. Que Gates se quedara dormido en clase no era sorprendente. Estaba viviendo al límite. No era inusual que pasara hasta 3 días sin dormir. Su hábito era hacer 36 horas o más de un tirón, colapsar durante 10 horas, ir a buscar una pizza y luego volver a ello. Y si eso significaba que estaba comenzando a las 3 de la mañana, que así fuera. Bill tenía una cualidad monomaníaca. Se concentraba en algo y realmente se mantenía en ello. Tenía una determinación para dominar lo que fuera que estuviera haciendo. Bill estaba decidiendo dónde iba a poner su energía al infierno con lo que cualquier otra persona pensara. Lo interesante es cuánto Bill necesitaba a Paul Allen para empujarlo al límite. No creo que Bill Gates hubiera abandonado Harvard sin Paul Allen. Paul Allen tenía un interés más amplio que Bill. Bill solo quería hacer software y vender software y hacer eso para siempre. Pensé que era realmente gracioso que Paul Allen citara a Shakespeare para convencer a Bill de que ahora es el momento de comenzar su propia empresa y que tiene que ser ahora o lo vamos a perder. Esta es la cita de Shakespeare que Paul Allen leyó a Bill Gates. Hay una marea en los asuntos de los hombres que, tomada en su flujo, conduce a la fortuna. Omitida, todo el viaje de su vida está atado en aguas poco profundas y miserias. En tal mar lleno estamos ahora a flote y debemos tomar la corriente cuando sirve o perder nuestra empresa. Gates sabía que Alan tenía razón y que el milagro de la computadora personal iba a suceder e iba a suceder con o sin ellos. Ya mencioné esto varias veces, pero creo que es realmente importante reiterar. Poca gente sabe qué tan cauteloso era Bill Gates con el dinero de Microsoft. Quería un amortiguador de 1 año. No necesitaba recaudar capital de riesgo. Microsoft era una máquina de imprimir dinero entonces y ahora. Era financieramente conservador, y esa era la forma en que pretendía administrar su empresa. No habría gastos innecesarios ni hábitos de gasto extravagantes en Microsoft, y tenía objetivos gigantes desde el primer día. Bill siempre tuvo la visión desde el momento en que lo conocí de que la misión de Microsoft en la vida era proporcionar todo el software para microcomputadoras. Vuelve a su preferencia de mantenerlo eficiente. Solo necesitas un pequeño grupo de personas ridículamente inteligentes. La forma en que describían a los primeros empleados en Microsoft los llamaban microniños. Parte de lo que hizo que Microsoft tuviera tanto éxito durante la infancia de la empresa fue el equipo de programadores que Gates y Allen comenzaron a reunir en la primavera de 1976. Se conocieron como los microniños. Eran insomnes de alto coeficiente intelectual que querían unirse a la cruzada de la computadora personal. Niños con pasión por las computadoras que se llevarían al límite de su capacidad y resistencia. Esta fue una de las cosas más sorprendentes cuando leí este libro por primera vez. ¿Cuán eficiente era Microsoft? 4 años después y tenían solo 11 empleados. Creo que podrían haber tenido 12 porque toman esa foto, esa famosa foto de Microsoft cuando se están mudando de Albuquerque a Seattle y solo hay 11 personas en la foto, pero estoy bastante seguro de que había un tipo que se perdió la sesión de fotos. Pero en cualquier caso, 4 años después, tienen 11 o 12 empleados, y este es Bill Gates a los 24. Solo había pasado 1 año y medio desde que se habían mudado de Albuquerque a Seattle. Ahora, Microsoft, una empresa con $7 millones en ventas anuales, tenía menos de 40 empleados y estaba a punto de hacer negocios con IBM, un gigante internacional con ingresos que se acercaban a los $30.000 millones al año.
Bill priorizaba las ventas sobre todo. Lo que sostenía a la empresa no era la capacidad de Bill para escribir programas. Bill sostuvo a Microsoft a través de ventas incansables. Durante varios años, él solo hacía las llamadas en frío y regateaba, convencía, intimidaba y arengaba a los fabricantes de hardware, convenciéndolos de comprar servicios y productos de Microsoft. Era el mejor tipo de vendedor que existe. Conocía el producto y creía en él. Se acercaba a cada cliente con el celo de un verdadero creyente. También estaba empeñado en moverse rápido. Y una táctica que usó para moverse rápido es que debes priorizar el rendimiento personal sobre la gestión. Aquí hay un ejemplo de eso. Gates entró en la oficina de Smith un día y le gritó: «¿Cómo puedes posiblemente tomar tanto tiempo trabajando en este contrato? Solo hazlo». Smith recordó esta reunión corta pero educativa con su jefe mucho más joven. «Creo que lo que me di cuenta fue que necesitaba concentrarme, que el dinero y las oportunidades simplemente estaban ahí y necesitaba cerrar contratos con clientes. Así que me concentré en el rendimiento personal sobre la gestión. Inicialmente estaba tratando más con problemas de gestión como un tipo con formación académica que salía de una gran empresa. Pero me tomó un par de reuniones darme cuenta de que el rendimiento personal era lo que importaba. Esta es otra estadística alucinante. Cuando este es Bill Gates describiendo cómo se veía Microsoft cuando tenían solo 30 empleados. Cuando llegamos a 30 empleados, todavía éramos solo yo, una secretaria y 28 programadores. Escribí todos los cheques, respondí el correo, atendí las llamadas telefónicas. Otra gran idea. Bill superó su debilidad de que se veía joven al confiar en su fuerza, que era su mente y la pasión que tenía por su trabajo. Uno de sus primeros clientes describe venir a la oficina un día. Dice: «Cuando alguien salió para llevarnos a su oficina, pensé que el tipo que salió era el chico de la oficina. Era Bill. Bueno, te diré, para cuando estuviste con Bill durante 15 minutos, ya no pensabas en su edad o en cómo se veía. Tenía la mente más brillante con la que he tratado. Y era absolutamente despiadado. Bill creía que si perdías un contrato de $50,000, lo consideraba una pérdida de $100,000, porque Microsoft perdió los 50 y su competidor ganó los 50. Gates quería eliminar a sus oponentes del campo de juego. Bill aprendió temprano que matar a la competencia es el nombre del juego. Simplemente no hay tantas personas más tarde para enfrentarte. En teoría de juegos, mejoras la probabilidad de que vayas a ganar si tienes menos competidores, y Bill estudiaría implacablemente a sus competidores. Si hablas con Bill sobre cualquier empresa de software o cualquier empresa de hardware, hay una probabilidad muy alta de que pueda decirte quién es el CEO, cuáles fueron sus ingresos el año pasado, en qué están trabajando actualmente y cuáles son los problemas con sus productos. Es muy conocedor y se enorgullece de saber qué está sucediendo en su industria. Esta combinación de ambición y querer ganar todos los días es a lo que Bill Gates se refería como ser dedicado. Mencioné antes que Microsoft no necesitaba capital de riesgo. En un movimiento cuidadosamente planeado que había estado en discusión durante algún tiempo, Bill vendió el 5% de Microsoft por $1 millón. ¿Puedes imaginar? 5% de Microsoft por $1 millón a TVI, que es Technology Venture Investors. Microsoft no necesitaba el capital de riesgo. Gates estaba esencialmente contratando la experiencia de la empresa. Hay una gran línea que compartiré contigo más adelante de esta entrevista de 1997, en la que Bill habla sobre el dinero que recaudaron de la OPI que nunca tocaron. Simplemente lo pusieron en el banco y todavía está ahí sentado con los otros $5,000 millones que tiene Microsoft. Realmente se enorgullecía de hacer no solo una empresa fenomenalmente eficiente financieramente y una que simplemente imprimía efectivo absolutamente. Y me encantó lo que dijo sobre esto porque sabía que Microsoft tenía que salir a bolsa, pero no quería. Y un año antes de salir a bolsa dijo:
Todo en lo que estoy pensando y soñando es vender software, no acciones. Eso nos lleva al tercer libro del que quiero hablar, que es en realidad la secuela de Hard Drive. Se llama Overdrive. No es un gran libro. Quiero decir, no es malo. Supongo que tal vez quieras leerlo una vez. Honestamente, ni siquiera sé. Tal vez solo volver a leer Hard Drive una segunda vez es probablemente un mejor uso de tu tiempo. Pero hay solo un puñado de ideas aquí que creo que quiero extraer y creo que es interesante porque ahora hemos avanzado rápidamente en la historia de Microsoft y vemos que este enfoque e intensidad todavía están ahí. Ni el matrimonio, ni la fama, ni la fortuna habían disminuido el fuego competitivo candente que lo consumía. Una de mis partes favoritas de este libro es simplemente, nuevamente, habla de este impulso competitivo despiadado que tenía Bill Gates. Así es como un competidor describió a Bill. Este tipo se llama Philip Kahn. Philip más tarde diría que Gates mira todo como algo que debería ser suyo. Puede ser una idea, participación de mercado o un contrato. No hay ni una pizca de conciencia o compasión en él. La noción de justicia no significa nada para él. Lo único que entiende es el apalancamiento. Nuevamente, la razón por la que menciono eso, obviamente tus competidores probablemente no van a decir cosas agradables sobre ti, pero lo importante es que a Bill le gustaba pelear y realmente puedes aprender mucho sobre su personalidad porque estaba dando entrevistas en ese entonces y está en medio de la pelea, por lo que describiría lo que llamó sus competidores descontentos. Esto es de una entrevista que Bill dio a una publicación importante. Lotus perdió terreno porque llegó muy tarde para captar las dos olas tecnológicas más grandes, Macintosh y Windows. Borland International está demasiado distraída con su mala fusión. Philip Kahn es bueno tocando el saxofón y navegando, pero no es bueno ganando dinero. WordPerfect es verdaderamente una empresa de un solo producto. Nuestro software más exitoso es para Macintosh. Tenemos una participación de mercado mucho mayor en Mac que en cualquier otro lugar. ¿Y cómo nos ayuda Apple? ¿Nos demandarán en la corte? En el futuro, tal vez nuestros competidores decidan volverse más competentes. Profundos fuegos competitivos impulsaban a Bill Gates. Vuelve a este nivel insano de enfoque. Durante muchos años, Gates se había negado incluso a tener un televisor, prefiriendo en cambio pasar su tiempo leyendo libros y revistas. Hay una gran historia contada por Michael Moritz donde está entrevistando a Bill Gates y cuenta la historia. Es como, «Oh, Dios mío, alguien irrumpió en tu auto y robó tu radio». Y Bill dice, «No, no lo hicieron, lo saqué yo mismo». Y Bill dice algo como, de mi casa a la oficina es un viaje de 7 minutos. De la oficina al aeropuerto es como un viaje de 11 minutos. Luego hace sus cálculos de cuánto está en el auto entre la oficina y su casa y el aeropuerto. Es como, eso es 5 horas extra al mes, donde en lugar de escuchar música, puedo estar pensando en Microsoft. Otra idea inteligente que Bill tenía. Mantenía una lista de errores, y era una lista de los 10 principales, y la releía para asegurarse de que no cometieran los mismos errores en el futuro. No he leído Overdrive probablemente en, no sé, 4 años, supongo. Pero aunque ha pasado tanto tiempo, esta es la historia en el libro que nunca he olvidado. Es una de las historias más locas que he escuchado. Durante años, Bill Gates tuvo a Philip Kahn en su mira. A mediados de los 80, cuando el Turbo Pascal de Borland, esta es la empresa de Kahn, estaba destrozando el producto competidor de Microsoft, Gates realizaba reuniones que se conocieron en Microsoft como los consejos de guerra de Borland, durante los cuales él y su personal planeaban cómo vencer al francés, siendo Philip Kahn. Gates supuestamente entró en una de esas reuniones y arrojó la foto de Kahn sobre una mesa y dijo, «¿Cómo puedo deshacerme de este tipo?». Repartirían camisetas que decían, «Elimina a Philip». Pero esta es con mucho la historia más loca del libro.
Philip Kahn recordó que una vez había encontrado a Bill Gates en una conferencia de la industria a fines de los 80, sentado solo en una esquina mirando una fotografía en sus manos. Philip se acerca a Bill Gates y Philip dice que era una foto de mí. Es una de mis historias favoritas de Bill Gates porque es una cosa tan dedicada y loca de hacer. El deseo ardiente de Bill Gates de ganar y el miedo al fracaso lo obligan no solo a vencer a sus competidores, sino a destruirlos. Eso nos lleva a la autobiografía de Paul Allen que escribió poco antes de morir. Se llama Idea Man. Como puedes imaginar, hay un montón de historias y anécdotas interesantes sobre Bill Gates en ella. Mencioné esto antes, el hecho de que Bill vivía en estados binarios. Estaba rebosante de energía nerviosa, bebiendo una docena de Coca-Colas dietéticas al día, o estaba completamente muerto para el mundo. Trabajaría hasta agotarse y luego se acurrucaría en el suelo de su oficina y estaría dormido en 15 segundos. A veces volvía por la mañana y veía los pies de Bill sobresaliendo de la puerta de su oficina. Bill y Paul eran muy diferentes. Y creo que hay una historia en la autobiografía de Michael Dell que es similar a la historia que se cuenta en la autobiografía de Paul Allen, en el sentido de que Michael tenía una persona mayor y más experimentada que contrató para ser presidente de Dell. Y el tipo solo duró 4 años. Dijo que para cuando, y esto es en la historia muy temprana de Dell, para cuando pasaron 4 años le dolía la espalda. Tenía problemas estomacales, estaba perdiendo todo su cabello, simplemente estaba muriendo, y es como, el estrés literalmente me está matando, y Michael está rebotando a la oficina todos los días, está súper emocionado, es exactamente lo mismo con Bill Gates y Paul Allen. Obviamente, Bill interpretando el papel de Dell y Paul Allen interpretando el papel, creo que el nombre del tipo era Lee Walker. Pero habla mucho sobre esto. Microsoft era un entorno de alto estrés porque Bill impulsaba a otros tan duro como se impulsaba a sí mismo. Se estaba convirtiendo en un capataz que merodearía por el estacionamiento los fines de semana y vería quién lo lograba. Además de releer Source Code y todos mis destacados y todo de estos otros 5 libros, también vi un documental sobre Bill que mencioné antes. Está en Netflix. Y Bill saldría y memorizaría las placas de los autos en el estacionamiento de Microsoft en los primeros días. De eso está hablando. Y una cosa que Bill haría es que nunca pensó que era lo suficientemente bueno. Siempre deberías estar empujando. Siempre deberías estar empujando. Bob Greenberg una vez trabajó 81 horas en 4 días, de lunes a jueves. Cuando Bill se puso en contacto hacia el final del maratón de Bob, le preguntó, ¿en qué vas a trabajar mañana? Bob dijo, estaba planeando tomarme el día libre. Y Bill dijo, ¿por qué harías eso? Genuinamente no podía entenderlo. Nunca parecía necesitar recargarse. A Bill le gustaba resolver las cosas en discusiones intensas uno a uno. Prosperaba en el conflicto y no era tímido para instigarlo. Algunos de nosotros nos encogíamos ante la forma en que degradaría a las personas y las obligaría a defender sus posiciones. Si lo que escuchaba le disgustaba, sacudía la cabeza y decía sarcásticamente, «Oh, supongo que eso significa que perderemos el contrato». ¿Y luego qué? Y si no habías pensado bien tu posición, o Bill simplemente estaba de mal humor, recurriría a su clásico insulto. Eso es la cosa más estúpida que he escuchado en mi vida. Bill llegaba como una fuerza de la naturaleza. A Bill le gustaba cuando alguien respondía y profundizaba con él para llegar a la mejor solución. No usaría su rango para terminar una discusión. Quería que superara su escepticismo y respetaba a quienes lo hacían. Y luego me encanta esta comparación de Bill Gates de Paul Allen. He visto a solo otra persona de cerca que se compara con él, que no solo quería vencerte, sino aplastarte si podía. Esos dos se destacaban aparte por competitividad pura. Eran Bill Gates y Michael Jordan. Y luego vuelve a este enfoque implacable.
Conocía fragmentos de la cultura popular, pero estaba pensando en el negocio del software primero, segundo y tercero. Y luego, estoy tan contento de haber releído mis destacados de este libro porque había olvidado esto. Ross Perot intentó comprar Microsoft en 1979 por, cito, cifras de 7 dígitos medios. Y esto es lo que dijo Bill Gates. Bill Gates dijo, no, quiero permanecer independiente. Ahora, ten en cuenta que los ingresos de Microsoft ese año fueron solo de 2.4 millones de dólares. Cuando releí eso, pensé en esta conversación que tuve con este fundador. Mucha gente me pregunta, como si pensaran que porque he hecho toda esta lectura tengo algún tipo de habilidad predictiva, lo cual no creo que tenga. Como, ¿cuáles son los jóvenes fundadores ahora que sabes que van a ser uno de los grandes? Y no creo que tenga ningún tipo de previsibilidad, ya lo dirá el tiempo. Pero hay una persona que he llegado a conocer que simplemente me da vibraciones de un joven Bill Gates y es el fundador de Cognition. Su nombre es Scott Wu. Muchas personas en la industria tecnológica sabrán quién es Scott. Muchas personas fuera de ella no lo sabrán. Y si eres una de las personas que no lo saben, definitivamente investigaría sobre él y simplemente prestaría atención a su carrera. Todavía es joven, todavía está en sus 20s y está dirigiendo una de las empresas de IA más importantes hoy en día. Me encanta absolutamente esa pequeña pieza de trivia de Microsoft. Es como, no vamos a vender la empresa por un par de millones de dólares. Entonces, Paul entra en el pensamiento de Bill sobre su trato más importante en los primeros días de Microsoft, que obviamente es el trato con IBM que se ha cubierto una y otra vez. Así que no quiero repetir eso. Solo quiero decirte cómo pensaron sobre ello y las decisiones realmente geniales que Bill estaba tomando en ese momento. Bill y yo estábamos dispuestos a renunciar a las regalías por copia si podíamos licenciar libremente el software 2 a otros fabricantes. Esta era nuestra vieja estrategia para el Altair Basic. Ya sumergido en litigios antimonopolio, IBM compró fácilmente este arreglo no exclusivo. Más tarde serían criticados por regalar la tienda, pero pocas personas en ese momento discernieron con qué rapidez estaba cambiando la industria. Y nadie, incluidos nosotros, previó que el trato con IBM finalmente haría de Microsoft la empresa tecnológica más grande de su época, o que Bill y yo nos volveríamos ricos más allá de nuestra imaginación. Paul continúa. El mayor activo de Microsoft no era la versión que hicimos específicamente para las PC de IBM. El verdadero tesoro era el sistema compatible que llamamos MS-2. El producto que podía venderse una y otra vez en todo el mundo bajo nuestro propio nombre a empresas que seguirían la cuña voladora de IBM al mercado de 16 bits. Es un producto que compraron a esta empresa llamada Seattle Computer Products. Microsoft está yendo y viniendo con Seattle Computer Products sobre esto. Y esta parte es realmente interesante porque están dispuestos a licenciar a los clientes, pero quieren comprar de los proveedores. Propusimos una compra directa, a la cual dijeron que no cuando los clientes piden comprar directamente su software, y ese fue un acuerdo de ventas que firmamos con Seattle Computer Products. Ese contrato sentó las bases para lo que Microsoft llegaría a hacer. Era un 2 libre y claro, un activo muy valioso. Y como declaré en una declaración en algún momento posterior, Bill era muy firme. Esta es la parte más importante. Por eso acabo de leer toda esta sección. Esta es la parte que deberías recordar. Bill era muy firme en que deberíamos hacer que el contrato fuera un acuerdo de venta. Bill pensó que deberíamos tener propiedad y control completos del producto. Sentía que siempre era mejor si quería controlar y beneficiarse de la evolución de un producto, poseerlo en comparación con licenciarlo. Paul luego nos da una idea de cómo Bill contrataba. Bill pensaba que era mejor obtener programadores cuando eran jóvenes y entusiastas antes de que fueran arruinados por trabajar en otro lugar. Queríamos licenciaturas recién acuñadas. Sobre todo, buscábamos las luces más brillantes.
Un gran programador puede producir más que uno promedio en una proporción de 10:1. Con un genio, la proporción podría ser de 50:1. Y luego Paul habla sobre la forma diferente en que vio Microsoft en comparación con Bill. Bill veía a Microsoft como parte de sí mismo. Paul tenía otros intereses. Bill se identificaba tan completamente con Microsoft que se confundía sobre dónde terminaba la empresa y él comenzaba. Para finales de los 90, Microsoft era la empresa de software más grande y rentable de la historia, creciendo al mismo ritmo que la industria de las computadoras personales. Crecimiento muy rápido. Sin embargo, Bill veía el vaso como 7/8 vacío. Nuevamente, otra cosa que Bill comparte con casi todos los más grandes emprendedores de la historia. Sin descansar en los laureles, sin dormir en las victorias, hacer algo grande y luego hacerlo de nuevo. Nunca, nunca están satisfechos. Y todos también hacen lo siguiente. Bill era riguroso en eliminar a los de bajo rendimiento. Entonces, el último libro del que quiero hablarte es un libro que te he dicho una y otra vez que todos deberían comprar. Es increíble. Creo que es el episodio 208 de Founders. Podría ser el episodio 204. Se llama In the Company of Giants. 2 estudiantes de MBA de Stanford lo escribieron en el 97. Entrevistan a 16 fundadores de empresas tecnológicas y el libro es solo las transcripciones de las entrevistas editadas. Es increíble. Todas las palabras que estás a punto de escuchar son solo de Bill Gates en el 97. Y en este punto, Bill tiene 20,000 empleados y un patrimonio neto de alrededor de $20,000 millones. Dice, todos los demás estaban haciendo hardware y software. Nos centramos solo en software. Esa fue nuestra ventaja. La perspicacia de hacer una empresa de software dedicada fue clave porque otras empresas como Wang o DES o IBM, que tenían mucha experiencia en software, no tenían esa visión. No trataban su habilidad de software como un negocio clave. Y luego habla sobre uno de los principales beneficios que tuvo y que llevó a mucho éxito temprano con las ventas. Está esta idea de que debes saber con qué compites, no solo contra quién. Permíteme darte un poco de antecedentes aquí. Ese máximo vino de este tipo llamado Herb Kelleher, quien fue el fundador de Southwest Airlines. Southwest Airlines fue la aerolínea más exitosa de la historia. Fue rentable durante 40 años consecutivos y originalmente comenzó solo para ser una aerolínea que solo operaría en el estado de Texas. Herb Kelleher cuenta esta gran historia en uno de los libros que leí sobre él, donde, ya sabes, tendría uno de sus inversores acercándose a él como, «Oye, deberías subir tus precios. Tu competidor está vendiendo un vuelo de, digamos, Austin a Houston por $80. Estamos cobrando 16. Ciertamente podemos aumentar el precio un poco». Y Herb era firme. Es como, no lo entiendes. Piensas que estoy compitiendo con XQ Airline. No estoy compitiendo con ellos. Mi verdadero competidor es el transporte terrestre. Crees que sabes contra quién estamos compitiendo, y te estoy diciendo contra qué estamos compitiendo. Bill Gates habla de esto. En los primeros días, nuestro enfoque de ventas era decir, si tuvieras que escribir el software internamente, tu presupuesto de ingeniería fijo sería X cantidad de dólares. Y el precio de Microsoft es menos de la mitad de X dólares. Competíamos contra presupuestos de ingeniería internos, y lo que obtenías de nosotros era más poderoso de lo que habrían hecho ellos mismos. Y luego, vuelve a esa idea clave que hizo 20 años antes. El software es un negocio muy inusual. El trabajo de desarrollo no es tan intensivo en capital. El primer año generamos efectivo como locos, aunque teníamos muchos clientes que quebraron. En otras palabras, teníamos un amplio margen de error. Siempre quise tener suficiente dinero en el banco para que, si nadie nos pagara durante un año, estaríamos bien. Y todavía era así. Dice, el dinero que obtuvimos al salir a bolsa está en el banco. Eso junto con otros $5,000 millones.
Y luego mencioné esto ya una vez, pero creo que es importante repetirlo. Solía tener este memorando que actualizaba cada año, llamado Los 10 grandes errores de Microsoft. Muchos de nuestros errores se relacionan con los mercados en los que no entramos tan pronto como deberíamos haberlo hecho. Pero la restricción siempre fue el número de personas que podíamos contratar, cómo gestionar todo y luego asegurar que todo lo que hiciéramos cumpliera con todos nuestros compromisos de entrega. Siempre estábamos al límite. Creo que eso es algo que debería haberte dicho varias veces. Está en todos estos libros. Bill Gates, si realmente lees entre líneas de lo que está diciendo, siempre estamos al límite. A medida que tu empresa escala, todo va a sentirse como si estuviera roto. Todo se sentirá como si fuera a llegar tarde. Todo se sentirá como si no fuera lo suficientemente bueno. Lleva 21 años en su empresa, creo. Todavía se siente así. Reitera esta idea de que todo va a ser ligeramente incómodo un poco más adelante en la entrevista. Fue un verdadero desafío porque la demanda de nuestras capacidades excedió lo que podíamos hacer. Todo. Bill ve el vaso siempre 7/8 vacío. Bill dice, nunca hablamos de las cosas en las que hemos tenido éxito. Siempre hablamos de los desafíos por delante. No hay línea de meta. Nunca irás a una reunión de Microsoft y escucharás a alguien decir que ganamos, y ese sentido de urgencia de no descansar en los laureles, algo de lo que habla de nuevo. Las grandes empresas nunca son fáciles de mantener en un alto nivel de excelencia. Se convierte en la tarea diaria. Esto es notable porque mencioné, ya sabes, incluso con 20,000 empleados y un patrimonio neto de $20,000 millones en este punto, Bill sabía que era solo el principio. Escucha lo que dice aquí. Esto es de 1997. Hay un negocio enorme ahí fuera en términos de llegar al potencial del mercado. Está todo frente a nosotros. Somos una empresa de software y creemos que el software seguirá siendo valioso. Hay una oportunidad de hacer alrededor de $55,000 millones ahí fuera. E incluso eso, Bill Gates no podría haber predicho lo que Microsoft va a estar haciendo, ya sabes, 20, 30 años después. Los ingresos del año pasado fueron algo así como $280,000 millones. Entonces dice que hay una oportunidad de hacer alrededor de $55,000 millones ahí fuera. El gran software se volverá más valioso. Debes mantener lo principal como lo principal. Vende software, no acciones. Mi trabajo es el mejor trabajo. Estoy más comprometido con mi trabajo que la mayoría. Nadie me va a interesar en algún otro trabajo o actividad. Hay una gran diferencia entre yo y muchas de las personas que se desvanecen. Simplemente no están tan interesadas en lo que requiere la siguiente etapa y en encajar en el rol que requiere en términos de comenzar una empresa y administrarla 21 años después. Es sorprendente que esto no sea más común. Y me encanta lo que dice aquí. Siempre he rechazado el término emprendedor porque implica que eres un emprendedor primero y un creador de software segundo. No dije, oh, voy a iniciar una empresa. ¿Qué será? ¿Galletas? ¿Pan? ¿Software? No, soy un ingeniero de software y decidí reunir un equipo. Ese equipo creció con el tiempo. Construyó más productos de software e hizo lo que fuera necesario para impulsar eso hacia adelante. Tienes que disfrutar lo que haces cada día por sí mismo y por su excelencia. Y luego, una de las preguntas que le hicieron fue sobre, ya sabes, tienes una reputación muy agresiva con tus competidores y otras personas en la industria. Y su respuesta fue, ¿qué es agresivo? Enviar un buen producto, eso es agresivo. Bajar el precio del producto para que más personas puedan obtenerlo, eso es agresivo. Esas son cosas buenas. Estamos aquí haciendo buenos productos, atendiendo todas las llamadas telefónicas, reuniéndonos con usuarios, contratando personas inteligentes. Ese es todo nuestro negocio.